mientras algunos países, sectores y hogares siguen creciendo con fuerza, otros apenas logran mantenerse a flote, haciendo cada vez más evidente esas diferencias entre unos y otros. Es la llamada economía en forma de K y es el modelo al que estaría evolucionando la economía mundial, lo dice el último análisis de Kearney. Elena, cuéntanos. Bajo esta nueva imagen, el crecimiento medio de la producción global podría ser del 2,9% hasta 2028, manteniéndose por debajo del ritmo anterior a la pandemia del 3,2%, pero sobre todo haciendo cada vez más evidentes las diferencias entre las regiones de mayor y menor crecimiento. Manuel García Ramos, socio de Kearney en España. Cuando hablamos de una economía en forma de K, hablamos de una economía que avanza a dos velocidades muy diferentes. Estamos viendo sectores, empresas y perfiles profesionales que siguen creciendo con muchísima fuerza, ¿no? Sobre todo aquellos más ligados a la tecnología, a la innovación y al capital, mientras otros se están quedando atrás o creciendo a ritmos mucho menores. Aquí lo más importante es que ya no parece una situación puntual después de la pandemia, sino que lo que observamos es una tendencia mucho más estructural, ¿no? Y esa divergencia se nota cada vez más en el empleo, en los salarios, en la capacidad de ahorro y en el consumo de los hogares. La economía en forma de K consiste en una imagen modélica que describe una recuperación económica donde las diferentes geografías o sectores experimentan resultados muy dispares. Además, se caracteriza por generar una situación donde coexisten el crecimiento y el estancamiento o declive en lugar de producirse una recuperación generalizada, como ocurre en otras imágenes modélicas como podría ser la V, donde se produce un repunte rápido y generalizado, o la U, que se caracteriza por un crecimiento general más lento pero extendido, contrastando ambos casos con la divergencia apreciada en la K. La naturaleza en forma de K del crecimiento global es claramente visible a nivel regional y nacional, con trayectorias marcadamente diferentes en las principales economías del mundo. Mientras en Oriente Medio y África se estima una ligera contracción del 0,1% para este año, en gran medida por la reciente escalada del conflicto y el aumento de la incertidumbre y la volatilidad que eso trae consigo, Asia y Australia continúan siendo la región de mayor crecimiento en el mundo, con un aumento del 4% para este año y un crecimiento promedio del 3,9% hasta 2028, en gran medida propiciado por el gran crecimiento de la India, que podría subir hasta un 6,6% hasta 2028 gracias a una sólida demanda interna y consumo privado, las reformas fiscales realizadas por el Ejecutivo y los mayores ingresos reales de los hogares en las zonas rurales. La naturaleza de este modelo también llega hasta las empresas. Mientras la industria de alta tecnología experimenta un crecimiento del 9,9% en 2026 como consecuencia del incesante gasto en inteligencia artificial a nivel mundial y que superaría los 500.000 millones de dólares en 2026, los vehículos de motor y sus piezas registran un crecimiento del 1,1% por el proteccionismo comercial, la desaceleración de las ventas y la débil confianza del consumidor. La tecnología está acelerando esa divergencia porque está multiplicando de manera significativa la productividad de aquellos que consiguen adaptarse rápido. Las empresas que están incorporando inteligencia artificial y automatización están ganando eficiencia a una gran velocidad, pero al mismo tiempo y por el contrario, pues estamos viendo perfiles profesionales y sectores que van a necesitar reciclarse para no quedarse atrás. Por eso creemos que la formación continua y la capacidad de adaptación van a ser claves en los próximos años. Más que una sustitución significativa del empleo, probablemente veremos una transformación profunda de muchos trabajos. Más allá del sector tecnológico, los consumidores de mayor renta concentran su gasto en bienes y servicios de lujo, servicios financieros y el sector salud, que aunque más beneficiados por el auge de la inteligencia artificial, también están más expuestos a una posible corrección del mercado bursátil. Por el contrario, las rentas más bajas y que componen la parte inferior de la curva K están menos expuestas a las fluctuaciones del mercado, salvo movimientos en las cuentas de jubilación, lo que podría situarlas en una mejor posición a nivel de protección. Estas dinámicas de crecimiento en forma de K también se traducen hasta la inflación y el consumo.
El Banco de la Reserva Federal de Cleveland ha constatado que desde el inicio del COVID-19 los hogares estadounidenses del 40% inferior de la distribución de ingresos experimentaron una inflación superior al IPC general de hasta 0,5 puntos porcentuales. Por el contrario, los hogares del 20% superior se enfrentan a una inflación inferior a la media de hasta 0,25 puntos. Estos modelos también afectan a los patrones de consumo, pues el gasto en consumidores se ha concentrado cada vez más en la cima durante la recuperación. Prueba de ello, la Reserva Federal de Dallas estima que el 20% con mayores ingresos representó el 57% del gasto total entre 2020 y mediados de 2025, frente al 53% de la década de 1990. Estamos viendo un consumo muchísimo más polarizado. Hay hogares que siguen gastando en viajes, en ocio o en productos premium porque mantienen dicha capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo hay muchísimas familias que están mucho más pendientes del precio, de las promociones y del control del gasto de las familias. Esto evidentemente está fragmentando muchísimo al consumidor y está obligando a las empresas a replantearse cómo segmentan, cómo se fijan los precios y cómo construyen propuestas de valor para públicos muy distintos. En este contexto, a medida que el margen fiscal se reduce y la competencia geopolítica se intensifica, los gobiernos también intervienen de forma mucho más directa en la toma de decisiones económicas. Así, según Global Trade Alert, el número de nuevas intervenciones de política industrial aumentó en un 262% en 2025 con respecto a 2019, estando un 39% de las llevadas a cabo en el último año justificadas bajo la seguridad nacional y las preocupaciones geopolíticas. Este modelo en forma de K dibuja un futuro donde el crecimiento se concentra en ciertos países, sectores y rentas altas, mientras otros se quedan rezagados, ampliando las brechas ya existentes. Una recuperación desigual que no solo marca el pulso de la economía, sino que también redefine cómo consumimos, invertimos y hasta cómo los gobiernos intervienen en un escenario cada vez más condicionado por la tecnología, la geopolítica y la incertidumbre global. Radio